Hola. Hola por aquí, Dios les bendiga. Vamos viendo si nos conectamos. Estoy teniendo algunos problemitas con el internet en este momento, pero reprendemos, ¿verdad? Todo ataque del enemigo en esta hora. Bendiciones por aquí. Veo que ya, ¿verdad? Hay algunos que se... Saludos, Ingrid. Dios te bendiga. Estamos confrontando unos poquitos de problemas con el internet, pero estamos aquí para la gloria del Señor. Le damos las gracias, ¿verdad?, a nuestros hermanitos Luis Oney y Catherine Rivera, que tuvieron esa adoración hermosa, ¿verdad?, para la gloria y honra del Señor. Hoy, ¿verdad?, el Señor le ha placido que sea yo la persona que lleve la palabra nuevo, así que por eso lo estoy haciendo de pie. Saludamos a todas esas personas conectando, ¿verdad? Y les voy exhortando a mis hermanos que vayan buscando la Biblia, que vayan buscando una libreta, un lapicito por ahí, para que vayan, ¿verdad?, tomando nota sobre lo que el Señor en esta noche te quiere decir. Vive Dios, aleluya. Dios bendiga una vez más a los que están conectados. Vamos a empezar. Saludos de la iglesia, a la iglesia local y a los que nos visitan hoy, ¿verdad? Estamos haciendo algo bien diferente, pero la iglesia no se detiene porque hayan situaciones difíciles, ¿verdad?, en la sociedad. Mi nombre es Brenda de la Rosa, pertenezco a las Naciones en Humacao, allí al ladito de la funeraria Carrasco, pastor Israel Muñiz Rodríguez y su amada esposa Ibeliz Sánchez. Yo soy una ministra del Señor, para la gloria de Dios lo digo, y mi manera de entrar las vidas es a través del shofar. Así que para empezar el mensaje, yo les voy a tocar un toque de shofar, y este toque de shofar lo que va a hacer es pedir, entronar al Señor en esta hora para que sea quien esté hablando en la noche de hoy. Lo tocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo es el nombre del Señor, y ya ha invitado el Señor a la casa. Oramos para que sea la voz del Señor, ¿verdad?, utilizándome en esta hora para llevar el mensaje. Oramos, hermanos. Amantísimo Padre, se puso en pausa. Le pido, ¿verdad?, con amor a los hermanos que no me escriban por las demás redes sociales, porque estoy teniendo un poquito de problemas con el internet, y si tú me escribes mucho por las otras redes, pues, ¿verdad?, se me dificulta poder llevar el mensaje. Pero retomamos aquí. Agradezco a todos los que me están viendo, les agradezco a los que están, ¿verdad?, hablándome por otros lugares, pero pues necesito concentrarme en lo que... Así que el tema que tenemos para hoy, hermanos, se titula ¿Qué tengo para la obra de Dios? El tema de hoy es ¿qué tengo para la obra de Dios? Este es el tiempo en que Dios nos ha llamado para ser partícipes y no para ser espectadores. Hay una gloria de Dios ejerciéndose en este siglo y muchos no lo están viendo. Pero el tema de hoy es ¿qué tengo para la obra de Dios? Hemos de dejar de ser espectadores para poner manos a la obra. En la Biblia hay muchos héroes anónimos,
que solo son mencionados una otra vez. Pero el legado de sus acciones ha provocado que el conocimiento y la expansión del reino se difunde, aún saliendo una u otra vez en la Biblia. Mucho observo en las congregaciones, y lo puedo hablar de la mía, ¿verdad? Que es la que me da el pan de la enseñanza, que llega mucha gente joven, mucha gente nueva, y llegan y se gozan los cultos. Pero cuando vamos a hacer actividades afuera, cuando vamos a planificar actividades de evangelismo, cuando vamos a planificar actividades de confraternización, estas personas no llegan. Y ahí es que yo me pregunto, ¿por qué será esto? ¿Será acaso que falta de tiempo? ¿Será miedo a la exposición? ¿Será venganza de algo que hicieron afuera? ¿Será vergüenza de que quienes los conocieron en el mundo de pecado y en la vida de pecado los puedan estar reconociendo sirviéndole al Señor? ¿Será eso lo que los detiene? ¿Será que acaso creen que ellos no están llamados a participar de los dones y todas esas preguntas vienen a mi mente? ¿Será miedo en lo que es el tema de Dios? Ir a la iglesia y congregarnos allí y estar en grupo es hermoso, por eso es que nos hace falta. Pero ¿por qué la gente no sale a hacer actividades fuera del templo? Esa es una pregunta. Pero por otro lado, puedo observar unas personas que llegan a las iglesias, se unen a las actividades y se ponen todos sus recursos, todo su conocimiento a la obra del Señor y lo hacen bien rápido. Lo hacen quizás acaparando mucho, lo hacen quizás de forma rápida y muchos pudiéramos pensar que quizás no están listos. Y yo me pregunto, ¿conocerán el orden de la obra? ¿Conocerán la misión y el propósito para el cual Dios creó una obra? ¿Habrán dedicado tiempo a lo que es el servicio al Señor? ¿Habrán sido llamados o escogidos por Dios para hacer ese trabajo? Esas preguntas pues yo también me las hago. Para ti, hermano y hermana, que me escuchas hoy, ¿cuál tú crees que es el acepto entre estas dos partes? ¿Cuál es el que el Señor busca? ¿Cuál es el que Dios quiere traer a su obra? Y te pregunto, ¿qué tienes para entregar en la obra de Dios? Dios nos ha escogido cuidadosamente a ti y a mí para este tiempo. Dios conoce cuáles son nuestros defectos y cuáles son nuestras virtudes. Dios sabe cuál es el don y cuáles son los talentos que ha depositado en ti y en mí. Dios ha puesto en nosotros ADN con todo lo necesario para trabajar en la obra del Señor para este siglo. Para este siglo, escúchalo bien. Tú, hermano, que estás tomando nota. Sí, hermanos, pero es que ya yo estoy vieja. Me pueden decir algunos, lo que pasa es que yo estoy viejita y eso de estar como que metida en las actividades fuera de la iglesia, eso no, como que ya no va conmigo. Y pudiera ser eso uno de los pensamientos, ¿verdad? Pero a ti que te sientes viejito, hoy yo te digo, tu trabajo y tu responsabilidad es aún mayor, hermano mayor. En el cuerpo de la iglesia, tú eres el responsable
de hablar de tus experiencias en el Evangelio y cómo tú has logrado mantenerte firme en el Evangelio. Dar tu testimonio, modelar a la nueva generación el amor, la mansedumbre, el sentimiento, el cómo tú sigues a tus pastores, cómo tú has logrado seguir a tus líderes. Compartir tu vida cristiana, hermano que me escuchas, es una responsabilidad tuya para esta nueva generación. Y necesitamos de esos hermanos mayores de la casa, de esos ancianos que incluso de ancianos que tengan en la obra del Señor. Pero no, bendito el nombre del Señor. Siempre habrá una verdad bíblica en cada circunstancia y esa verdad nos ayuda en las situaciones y lo que ocurre en la sociedad. Pasar esas verdades bíblicas de generación en generación, porque después de todo es solo una verdad. Cada una de estas verdades trae consigo una acción. He aquí el gran reto. Las acciones requieren tiempo y conocimiento. ¿Cómo estás distribuyendo tu tiempo? El cómo distribuyes tu tiempo y el cómo lo inviertes te enseña cuánta prioridad a lo que es el servicio del Señor. ¿Cómo estás invirtiendo ese tiempo en el conocimiento de las verdades bíblicas? El tiempo lo estás distribuyendo en estudio de la palabra, lo estás distribuyendo en tiempo de oración, en tiempo para congregarte. Cuando puedo entender que el tiempo dedicado a la acción de mi conocimiento me hacen crecer y acercarme más a Dios, entonces sé que puedo subir de nivel y a eso estamos llamados. Vamos a verificar aquí un momentito que esté todo bien. Los veo todavía conectaditos, qué bueno. Me siento. Seguimos aquí. Dios nos ha llamado ya. Nos ha equipado para este siglo. Solo debemos saber que Dios nos ha escogido. Y tengamos por ahí las Biblias a la mano, porque seguimos, ¿verdad? Discutiendo la palabra del Señor. Y te pregunto, hermano, ¿qué significa ser un escogido? Significa que Dios tiene un plan contigo, que te ha mirado, que se ha interesado en ti. Por eso hoy estás aquí conmigo, más allá de lo que está viviendo Puerto Rico, más allá de lo difícil que pueda ser esta transmisión. Tú, hermano que me escuchas, te has quedado ahí porque Dios tiene un propósito contigo, porque Dios está haciendo un llamado a tu corazón. Dios no llama ni escoge. Todo lo que tenemos y todo lo que hemos vivido es parte de nuestra formación para cumplir el propósito. Dios nos ayuda a descubrir quiénes somos y nos sirve y cómo nos sirve en el camino hacia la salvación. Dios ha llamado a muchos, pero no todos han sido sensibles a su voz. Si tú sientes el llamado en tu corazón en esta noche, vive Dios. Y tu corazón está más allá de mis palabras. Tú eres un escogido de Dios. Aleluya, santo el nombre del Señor. Discúlpeme.
que tengo una tosecita ahí que quiere atacarme. Ya que sabes que eres un escogido de Dios, ¿qué tienes para entregarle a la obra de Dios? La misión de los escogidos es crecer en su palabra y llevar las buenas nuevas de salvación a través de Jesús. Lo repito para el que está copiando. La misión de los escogidos es crecer en la palabra de Dios y llevar las buenas nuevas de salvación a través de Jesús. ¿Quién de ustedes no sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Que nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Esa es una verdad bíblica. Pero para hablar de alguien hay primero que conocerle. ¿Cuánto sabes de Jesús? ¿Qué estás haciendo tú para conocerle? Necesito saber cómo más o menos está la señal. Sé que la señal es pobre y necesito saber que alguien me escriba más o menos cómo. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a los que siguen conectados, más allá de los problemas técnicos que podamos estar teniendo en esta hora. Vive Dios. Hoy he venido a decirte de parte de Dios que Dios te ha capacitado para que hables de Jesús en este tiempo. Ya Dios te escogió, por eso estás aquí. Eres un elegido de Dios para anunciar las virtudes de aquel que fue a la cruz por ti y por mí, para darnos vida eterna juntamente con Él para salvación. Quiero presentarles una historia bíblica muy conocida, pero por pocos comprendida. Y en este recorrido por la historia les voy a estar hablando de 6 pasos para descubrir los manos para la obra del Señor. Vayamos a la Biblia, a Primera de Samuel. El libro es un libro rico de escogidos. Jehová, Dios, escogió a muchos personajes en este libro. Él los escogió para cuidar, para dirigir, para guiar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a su presencia. La tarea de hoy es precisamente la misma. Tenemos que guiar el pueblo del Señor a su presencia. Samuel fue un profeta escogido y dedicado por su madre al templo, y quien respondió desde muy joven. Al llamarlo Dios, él obedeció su voz. Vamos a Primera de Samuel, al capítulo 3, los versículos 9 y 10. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. El número 10. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en un lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye.
Bendita sea la palabra del Señor. Habla que tu siervo oye. Esa fue la expresión que utilizó el profeta Samuel. Primero el joven no sabía quién le estaba haciendo el llamado. Y muchas veces nosotros estamos en la iglesia o estamos fuera de una congregación y sentimos el llamado del Señor a nuestras vidas, pero no sabemos quién nos está llamando. Muchas veces la juventud, muchas veces nuestro ancianato, muchas veces nuestra condición, el lugar de pecado de donde salimos, hace que no podamos escuchar la voz de quien nos está llamando. Y así pasó con el profeta Samuel. Él escuchaba que alguien lo llamaba, mas no podía distinguir si era Dios, si era su padre o quién lo estaba llamando. Y a veces así nos pasa. Pero su padre, que sí sabía que él tenía un propósito con el Señor, porque ya lo habían dedicado a Jehová, le descubre, le es revelado. Y entonces él va y le dice al profeta Samuel que escuche la voz y que cuando la escuche responda al llamado. Y hoy yo te estoy diciendo, hermano que me escuchas, vive Dios, aleluya, que escuches el llamado que el Señor te está haciendo para este tiempo. Porque el Señor te está llamando y por eso es que tu corazón palpita. Cuando tú escuchas la palabra del Señor, cuando tú escuchas los cánticos, cuando tú reflexionas en el silencio del día, en el silencio de la noche, en este tiempo en que estamos, ¿verdad? Encerraditos en la casa. Yo sé que el Señor está llamando a tu corazón, está tratando de abrir las puertas de tu alma. Y hoy yo te invito a que sepas que estás siendo llamado por el mismo Dios. Pero hay que hacer como Samuel, hay que descansar, hay que escuchar y hay que escuchar la voz del corazón. Él, al igual que Samuel, habla que tu siervo te escucha. Graba esa palabra, escribe esa palabra, habla que tu siervo escucha. Esa debe ser la contestación que tú grabes en tu corazón hoy para el Señor. Así que hoy te entrego el paso número 1. El paso número 1 sería tener un corazón dispuesto. Samuel tuvo una encomienda, la cual cumplió en su tiempo hasta los días de Saúl. Él escuchó la voz, él siguió lo que el Señor le había encomendado y esta historia es bien larga, así que voy a ir avanzando en la historia. Les invito a que en este tiempo que estamos, ¿verdad?, en la casita, podamos leer el libro de Samuel porque es un libro rico en enseñanzas. Es una historia muy bonita. Así que Samuel ejerció el llamado que el Señor le dio como profeta. Más allá de las situaciones que surgían con su familia, hasta los días de Saúl. He aquí un nuevo personaje de esta historia. Saúl es un dependiente de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas del pueblo de Israel. Así que eso también nos da un mensaje. No porque nosotros vengamos de una familia pequeña, no porque nosotros vengamos de un lugar menos privilegiado, no por la vida que yo tuve pasada antes de llegar a los pies de Cristo, yo soy menos para el Señor, o yo debo pensar que Dios no me va a llamar para el momento de su obra. No es así, hermano. Saúl fue un dependiente de una de las tribus más pequeñas de Israel. Espero, ¿verdad?, que me puedan estar viendo. Vamos a Primera de Samuel, al capítulo 9, a los versículos 17. Buscamos por aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 17.
Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Dios escoge a Saúl para gobernar su pueblo. Y en el versículo 21 nos dice: Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Y es que algunas veces no sabemos o no creemos el depósito que Dios ha puesto en nosotros, y eso nos detiene para compartir en la congregación en donde el Señor nos puso. Es por esto, porque nos creemos que estamos en el lugar incorrecto o en la familia pequeña o en la congregación pequeña, que nosotros no queremos entrar a una congregación. Quizás es todo lo que arrastramos, que escuchamos en la calle, lo que nos está impidiendo entrar en la congregación, entrar en el propósito de Dios y poder escuchar el llamado que Dios nos está haciendo. En el versículo número 24 dice: Entonces el cocinero, una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y puso delante de Saúl, y Samuel dijo: He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se ha guardado. Cuando dije: Yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Porque algunas veces el Señor nos va a servir la mesa, porque algunas veces el Señor nos va a invitar a cenar con Él de una manera especial. Nos va a poner personas que nos sirvan. Y esto no porque seamos mejores que nadie, es porque el Señor, cuando nos escoge, nos quiere de alguna manera mimar, hermanos míos. Nos quiere mimar, nos quiere hacer sentir bien, nos quiere hacer sentir invitados a la mesa del Señor. Y por eso es que algunas veces nos sentimos como flotando cuando escogemos ir a la presencia del Señor y escuchar el llamado de Él. Y en esta noche yo te digo: siéntate a cenar con el Señor. Date la oportunidad en estos días de abrir esa Biblia que tienes quizás empolvadita y darle la oportunidad al Señor de servirte a una mesa, porque el Señor te está llamando y te ha escogido para este tiempo. Muchas veces vamos a necesitar ser como que alguien nos diga constantemente que hemos sido elegidos por Dios. Saúl, un elegido de Dios, le pedían a Dios en aquel tiempo, a Jehová, que le que había como un pequeño caos, ¿verdad? En el pueblo en ese momento. Les invito a leer la historia. Había un pequeño caos en ese momento, y el pueblo de Israel estaba pidiendo un líder, estaba pidiendo un rey. Así que Saúl fue un elegido por Dios. Muchos lo pedían, y luego de haberlo pedido no creían en él. Pero él sabía que muchos ya lo habían llamado, y aún así sabía también que había muchos que no estaban creyendo en su llamado. Hermanos, y esto nos va a pasar una vez seamos llamados, una vez tengamos alguna posición, una vez nosotros dejemos nuestra vida de pecado y decidamos entrar en lo que es las líneas del Evangelio. Algunas veces nuestra misma familia, nuestros mismos amigos nos van a abandonar, nuestros mismos amigos, nuestra misma familia nos va a criticar. Y después de haber quizás alentado a que estuvieras en las filas del Evangelio, cuando entonces estás
empiezan a criticar lo que tú estás haciendo, empiezan a desalentarte. Y esto fue lo que le estaba pasando a Saúl en ese momento. Él confiaba en quien lo estaba guiando y él generó una relación con Jehová, dejándose guiar de Jehová. Y él sabía que no todo el mundo estaba convencido de que él era la persona elegida. Así que el segundo paso que tienes para poder descubrir lo que tienes en las manos para el Señor, vive Dios, es creer en el llamado que Dios ha depositado en ti, más allá de lo que tus ojos puedan ver y más allá de lo que otros puedan opinar acerca de tu llamado. Muchas veces también vamos a tener que apagar nuestras propias voces, la mente de nosotros mismos, porque la experiencia del día a día nos puede estar dando unos mensajes contrarios y confundirnos de que no hemos sido llamados por el Señor. Pero yo te digo hoy que sí eres un elegido, que sí eres un llamado de parte del Señor. Y les anticipo que el teléfono va a empezar a tener la alerta esa de que nos guardemos, ¿verdad? De que nos guardemos. Ya mismito vamos a tener esa alerta. Así que el segundo paso, creer en el llamado de Dios más allá de lo que nuestros ojos puedan ver o de lo que otros opinen o juzguen de este llamado. Y fueron muchas las guerras que ganó el rey Saúl como rey de Israel, pero se confió de su propia fuerza y de su buen parecer, alejándose así de la palabra, la guía y el propósito de quien lo había escogido. Y los que están conmigo conectaditos desde el inicio, yo hice unas preguntas al inicio de cuál de los creyentes que yo observaba en mi congregación eran los que estaban aceptos en el ojo de Dios. Y yo quiero que vayan teniendo esas preguntas en mente, porque a medida vayamos desarrollando el tema, nos vamos a ir dando cuenta de que hay muchas formas de servirle a un Dios vivo y de poder. Y Dios sabe de qué estamos hechos porque Él nos creó. Él sabe el material, Él sabe la materia, Él sabe la sustancia de la cual estamos hechos. Así que, hermano, mantén esas preguntas, analiza lo que estamos conversando hoy. El tercer paso sería: mantente unido al propósito, buscando el rostro de Dios, humilde y enfocado. No te confíes de tu propia prudencia. Mantente unido al propósito, buscando el rostro de Dios, humilde y enfocado. Tercer paso. En 1 de Samuel, capítulo 13, vive Dios. Aleluya, santo es el Señor. En 1 de Samuel, capítulo 13, del 11 al 14, nos dice: entonces él dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque que se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado a Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová a tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El no esperar el tiempo de Dios
para Saúl rompió el propósito que el Señor tenía con él como rey de Israel. Y algunas veces nos confiamos tanto en el llamado, nos confiamos tanto en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que sacamos como que a Dios de la ecuación. Y cuando sacamos a Dios de la ecuación, entramos en lo que es la desobediencia. Entramos en trabajar para el reino a mi manera. Por la soberbia de Saúl, Jehová tuvo que sustituirlo. Entiendo que Saúl cayó de la gracia de Dios, porque él no esperó el tiempo, porque él no ejerció el propósito de su llamado en obediencia total, confirmando cada paso con el Dios verdadero. Así que el cuarto paso sería: mantente obediente a la voz de Dios, tus pastores y tus líderes, aunque el tiempo se ponga difícil. En el versículo 11, Saúl estaba justificándose ante Samuel de por qué él había estado tomando decisiones sin la consulta de Dios. Pero el mismo Samuel le dice: locamente has hecho, tenías que esperar la instrucción de Dios. Y hoy yo te digo: escucha el llamado que el Señor te está haciendo, ejerce el llamado, escribe el llamado, camina en pos de tu llamado, pero no pierdas de perspectiva quién te está llamando, no pierdas de perspectiva quién te llamó. No dejes de consultar a Dios en el proceso, porque vas a perder el propósito por el cual estás siendo llamado. En 1 Samuel 16, del 11 al 12. Vamos a la palabra del Señor. 1 Samuel, capítulo 16, del 11 al 12. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante. ¿Escuchaste eso? Esa es una gran noticia. Eso es una noticia llena de bendición. Dios no nos ve como el hombre nos ve. Dios nos ve de una manera diferente. Dios no mira nuestra estatura, nuestra condición, nuestro pecado, cómo yo era antes de haber estado en el Evangelio, cómo yo estoy hoy para tomar la decisión de estar en el Evangelio. El Señor nos ve de una manera diferente. Y cuando Él desecha a Saúl y comienza a buscar a otra persona, a elegir a otra persona, Él le dice a Samuel, que supongo yo, ¿verdad?, que como mentor de Saúl estaba triste en su corazón. El Señor le dice: no te preocupes, no veas lo que te apantalla de él, porque yo estoy viendo otra cosa y por eso es que lo estoy desechando. Y muchas veces el propósito se detiene, nuestros líderes nos llaman a capítulo, o es quien nos está queriendo formarnos, nos corrige y eso nos molesta o eso nos sorprende, pero déjate corregir, déjate guiar para que tú puedas ver las grandezas de Dios en tu vida. Dios escoge entonces a David en el proceso, y David fue el menor de los hermanos de una familia y el que simplemente pastoreaba un rebaño, un oficio muy despreciado en aquel tiempo. Demostró David ser un siervo fiel, justo, obediente, y cuando vio el peligro venir, estuvo dispuesto a poner las manos en el arado por el pueblo. Aun cuando reinaba el rey Saúl, porque ya él había conocido en su vida a Jehová y el poder de Jehová en su vida.
Así que ya sigue reinando, ¿verdad?, el rey Saúl, pero ya Dios está buscando un sustituto para él, porque algunas veces cuando nosotros no respondemos al llamado, cuando nosotros estamos dejando de lado la presencia del Señor en nuestra vida, tiene que buscarnos un sustituto. Puede ser un sustituto temporero, puede ser un sustituto para siempre, porque depende de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que interrumpimos el proceso. Hay momentos que se van a tornar difíciles en el camino de nuestro llamado, y lo que tenemos que procurar es que el Señor no nos busque un sustituto, y si no los buscara, procuremos que sea porque nos ha subido de nivel, y como nos ha subido de nivel, nos ha tenido que buscar un sustituto que vaya caminando tras nosotros, ¿verdad? Eso también sería una gran bendición. Así que en 1 Samuel 17:37 nos dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, David, ve, y Jehová esté contigo. Este fue el momento en que Saúl estaba en problemas, estaba en la guerra, había un gigante, tenía que derribarlo. Los grandes guerreros de Saúl estaban un poquito como que paniqueados, porque algunas veces nos enfrentamos a una situación de vida y aún siendo cristianos nos paniqueamos un poquito. Y entonces es aquí donde David nos demuestra, siendo aún simplemente un siervo, cuál había sido la fuerza o la fe que él tenía para poder ir a cumplir también un propósito, porque algunas veces no tenemos que estar en un ministerio o no tenemos que estar siendo líderes de una congregación para saber que tenemos un trabajo que hacer. Entonces David reconoce que si él va con Jehová, que Jehová lo había estado acompañando de la garra de los leones, de la garra de los osos, si Jehová lo había hecho, Jehová también lo podía ayudar a bregar con ese gigante. Él sabía que si él iba con Jehová, él no iba a tener problema. Y yo estoy, ¿verdad?, resumiendo esta historia lo más que puedo. Entonces el quinto paso sería: reconoce a Jehová en tus caminos y da testimonio de lo que Dios hace contigo. Y eso fue lo que hizo David. Él reconoció la presencia de Jehová y sabía que si Dios le acompañaba, él podía derribar al gigante, y por eso él se ofreció, porque él sabía que si la presencia del Señor le acompañaba, lo iba a poder vencer, así como venció a los leones y así como venció a los osos. Así que el quinto paso sería: reconoce a Jehová en tus caminos y da testimonio de lo que Dios hace contigo. David derrota a Goliat. Y en 1 Samuel, capítulo 17, del 40 al 45, nos dice: y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. En el 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El 45,
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Bendito sea el nombre del Señor. Y David puede derrotar a Goliat, porque Goliat le tuvo en poco, pero él sabía con quién él andaba. Él sabía que él había sido escogido por el Señor para grandes obras. Él estaba seguro que si él iba con la presencia del Señor, él no tenía por qué tenerle miedo al gigante. Entonces, hay unos detalles bien interesantes en esa historia en términos de cómo él se prepara físicamente con su ropita y todo para pelea. Y David logra derrotar a Goliat, y venció a Goliat con lo que tenía en sus manos: una jabalina y una piedra, las cuales antes de usar dedicó al poderoso nombre de Dios. Dice: y vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y es que muchas veces nuestra vida va a estar provocando a Dios, porque cuando nosotros somos un escogido y los enemigos se ensañan contra nosotros, cuando las circunstancias se ensañan contra nosotros, Dios va con nosotros, Dios pelea por nosotros y nos entrega la victoria si nosotros ponemos a Dios delante. En este tiempo en que el coronavirus parece ser nuestro gigante, Dios te está diciendo, hermano mío, que tú tienes tu jabalina, tú tienes tu piedra, tú tienes tu jabalina y tu piedra en la mano. Tienes que ver al gigante y decir: tú vienes contra mí, pero yo voy contra ti en el nombre de Jesús. Y si tú sigues las instrucciones y si tú sigues el llamado del Señor, Dios te está diciendo hoy: ¿por qué temes al gigante? ¿Por qué temes al gigante si yo estoy contigo? Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Y yo no quería tocar el tema del coronavirus, pero pues si el Señor me lo pone en la boca, pues me lo puso en la boca. Así que el sexto paso sería: incluye siempre a Jehová en tus planes antes de tus propias decisiones, y ve en su nombre contra toda adversidad. Dios de los ejércitos te dará la victoria. Es aquí una historia fascinante de cómo Dios te ha escogido, te hace ser conocido y te respalda. Te prepara, te unge, te da experiencias, te pone en la batalla, te da la victoria. Créele a Dios que has sido elegido para vencer junto a la iglesia de este siglo. Y te pregunto, ¿qué tienes para la obra de Dios? Ese es el tema. ¿Qué tienes para la obra de Dios? En este tiempo en que ser cristiano se torna cada vez más retante, tenemos que tener una respuesta clara sobre qué yo tengo en mis manos para trabajar para el Evangelio, qué yo puedo poner en las manos de Dios, qué yo puedo poner en la obra del Señor para avanzar en el Evangelio, para poder llegar a lo que es la salvación, ¿verdad? Porque todos queremos la salvación, pero hay formas de llegar a ella. Hay tareas que hay que hacer. Hay acciones que hay que tomar. Hay decisiones que hay que tomar. Entonces la pregunta es: ¿qué tienes para la obra de Dios? Viste a un Samuel dedicado al Señor por sus papás, y aunque sus papás se lo habían dedicado al Señor, si él no escucha su voz y se pone dispuesto al llamado de la voz de Dios, no había podido cumplirse el propósito. Vemos a un Saúl que, aunque la gente lo clamaba, luego entonces no lo quería, lo rechazan. Para decirlo en otras palabras, él como que pichea a esa gente, sigue el llamado, va batalla tras batalla,
pero entonces se confía, abandona el consejo de Jehová y comienza a tener problemas. Y Dios escoge un sustituto que es David. Y aunque yo no voy a terminar la historia dejándote a un David siendo rey, te estoy presentando a un David que fue escogido por el Señor, que sabía que Dios lo había llamado, que testificaba acerca de las grandes cosas que Dios había hecho con él y que estaba dispuesto a poner las manos en la batalla por Jehová. Y Jehová le entrega la victoria en sus manos. Y yo te pregunto hoy, ¿qué tienes para poner en las manos del Evangelio? ¿Qué tienes para trabajar en la obra del Señor? Tienes que creer que eres un elegido de este tiempo, de este siglo, que tu ADN ya vino preparado para vencer los retos de este siglo. Quizás lo que Dios ha puesto en tus manos tenga que ver con trabajar la tierra, quizás sea trabajar la madera, quizás sea trabajar en los dibujos. Si tú eres un buen dibujante, tú puedes ser un maestro de niños y a través del dibujo llevar buenas historias a la nueva generación. Tú puedes quizás ser fotógrafo y en el talento que Dios te ha dado como fotógrafo, captar de la naturaleza la voz de Dios y reflexionar acerca de esas fotos, y en lugar de estar haciendo memes, pues pudieras estar hablando de las grandezas del Señor a través de la fotografía en la naturaleza, en el nacimiento de un niño, en las arrugas de un envejeciente, porque cada cosa que nosotros tenemos en nuestras manos es un instrumento valioso para la obra de Dios. Conocer la tecnología en este tiempo es maravilloso. Mira, yo no conocía la tecnología esta de estar transmitiendo y sé que la señal ha estado un poquito difícil. Solamente Dios sabrá, ¿verdad?, por qué la señal está tan complicada. Pero si tú eres una persona tecnológica, puedes usar en este tiempo ese conocimiento tecnológico para llevar las verdades bíblicas. Si tú tienes el don de la palabra, tú puedes, donde quiera que te sientas, donde quiera que te paras, donde quiera que tienes que hacer una fila, tú puedes llevar la palabra del Señor, el conocimiento que ya tú tengas de las verdades bíblicas, tú las puedes decir. Si tienes el don de enseñar, si tienes el don de cocinar a través de una receta, vas comparando cada ingrediente con las bendiciones que el Señor ha hecho en tu vida, y yo sé que va a ser una forma diferente de llevar el mensaje. Si es hacer ejercicio, que no es ser mío, pues entonces tú puedes llevar la palabra del Señor, la rutina del ejercicio, del cuidado del cuerpo. Tú puedes llevarlo a través de la música, a través de los cánticos, como lo hacía Vive Dios, nuestros hermanos y de que pudieran pasarme la parte, ¿verdad? Porque son dones, son talentos que Dios ha puesto en tus manos, diseñándote para este tiempo. Y en todos estos hay una oportunidad de llevar la palabra de Dios y compartir las verdades bíblicas. Así que yo te pregunto, ¿qué tienes en tus manos para la obra de Dios? Hasta aquí el mensaje que el Señor, ¿verdad?, ha puesto en mi corazón para compartir contigo. Agradezco a todos los que permanecieron allí, más allá de las dificultades de la tecnología. Les bendigo, les agradezco a los que están de visita. Les invito a que cuando todo esto pase puedan llegar a la casa del Señor, la Iglesia Voz de Transformación a las Naciones en Humacao, pastoreada por el pastor Israel Muñiz y su esposa Ibeli Sánchez. Les agradezco que hayan permanecido ahí. Les invito a leer esta lectura más profundamente y a llevarse esos pasos para poner lo que tú tienes en tus manos de la obra de Jehová. Jesús es nuestro enfoque, el mensaje de Jesús, conocer a Jesús,
la vida de Jesús, lo que Jesús. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que entregar. Y para tú poder hablar de una persona, como yo te decía ahorita, solo tienes que conocerla. Habla con Jesús. Y Jesús te va a capacitar para usar eso que tú tienes en tus manos para la obra de Él, que es la misma oportunidad que tuvieron estos personajes bíblicos. Dios te bendiga, Dios te guarde y continúa buscando tu propósito porque Dios ya te ha elegido. Hasta aquí mi parte. Espero que lleven un mensaje, que compartan este mensaje. No se desconecten de la página. En solo unos segunditos, cuando yo salga de la página,